Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder compartir con ustedes este nuevo tiempo para poder aprender un poco más de lo que nos enseña la palabra y para poder desafiarnos con lo que nos enseña a cada uno de nosotros. El día de hoy queremos compartir una de las escenas, por decirlo así, uno de los milagros más peculiares del texto bíblico. Se trata de lo que comúnmente se denomina la maldición de la higuera estéril. Nosotros encontramos este relato en el libro de Marcos, en el capítulo 11, en el verso 12 al 14. Nos dice lo siguiente: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo, pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera que nadie vuelva a comer frutos de ti, y sus discípulos lo oyeron. Este texto, como ustedes pueden ver, es un texto un poco complicado. Nos presenta una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Por qué se pone hasta cierto punto algo caprichoso? Y simplemente porque no encuentra frutos en la higuera, que es obvio que no haya frutos debido a que no es tiempo de higos, pues entonces resulta que Jesús simplemente toma y hace un milagro para hacer que se seque la higuera. Entonces la pregunta que nos surge es: ¿qué le pasó a Jesús? ¿Por qué se enojó de tal manera contra el pobre árbol? Esa es básicamente la inquietud que nos suele surgir al leer este texto, y por qué Dios le da ese poder, esa autoridad para poder secar a una higuera, siendo que básicamente el único pecado que tiene es el de no haber dado fruto en el momento en el que Jesús quería comer. De hecho, si somos un poquito más minuciosos, hasta podría surgir otra duda. Si Jesús tenía hambre, ¿por qué no simplemente se quedó a comer donde estaba hospedado, en Betania? Según lo que nos dice Juan, en el Evangelio de Juan, al parecer estuvo hospedado en la casa de Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Seguramente que ahí le podían haber dado de comer, porque sale de la ciudad, se va a buscar una higuera y la seca debido a que ésta no le da los higos que él quiere. La verdad es que hay una serie de dudas e incertidumbres que nos hacen pensar este relato que nosotros leemos en el texto bíblico. ¿A qué se refiere o cuál es el sentido de este texto? Primeramente, nosotros tenemos que considerar algo. Jesucristo se consideraba a sí mismo, y muchos lo consideraban a él como un profeta. De hecho, cuando uno se pone a estudiar el texto bíblico, uno encuentra que a Jesucristo se lo ve de tres maneras. Se lo ve como sacerdote, se lo ve como profeta y se lo ve como rey. Por lo general, el tema que más enfatizamos suele ser el de rey. Sin embargo, en el texto bíblico Jesús se manifiesta como profeta. Y el mejor ejemplo de esto es cuando Jesús, estando predicando en su propia ciudad, donde él había nacido y crecido, en Nazaret, dice que la gente no le creía. Y entonces Jesús dice: no hay profeta sin honra en su propia tierra. Donde Jesús está haciendo una declaración en la cual él mismo se está considerando un profeta, y que el hecho de que no le estén recibiendo en su propia casa, en su propia tierra, con los anuncios y los milagros que él está haciendo, es debido a que como profeta nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, en base a eso nosotros podemos darnos cuenta de que Jesús es considerado y él se considera un profeta. Ahora, cuando uno se pone a leer los textos del Antiguo Testamento, uno encuentra que a veces los profetas hacían cierto tipo de gestos y de acciones que tenían un sentido y un propósito profético. Tenían un sentido y un propósito de declarar una realidad espiritual por medio de las acciones que ellos realizan. Por ejemplo, en cierta ocasión a Jeremías se le manda que se compre un cinturón de cuero, y esto tenía un propósito especial en Dios. El propósito de Dios está en mostrar lo que está pasando en ese momento con los pueblos que están a punto de invadir Jerusalén. De igual manera, nosotros vemos que Dios también le manda a Jeremías a comprarse un terreno como una señal de la esperanza que va a haber para Israel. Es una acción que él realiza, la gente está confundida, le pregunta: ¿por qué haces esto? Y entonces él explica lo que está pasando. De igual manera, el profeta Ezequiel, nosotros podemos ver que en él también se da este tipo de cosas. Cuando él, por ejemplo, dice que se recostó sobre
su brazo derecho y estuvo esperando ahí. Y entonces la gente se le acercó y le preguntó, oye, pero ¿por qué haces esto? ¿Qué sentido y propósito tiene lo que estás haciendo? Y entonces él comienza a explicar que lo que él está haciendo es básicamente una muestra de lo que está por venir. Y quizá uno de los ejemplos más radicales que encontramos en el Antiguo Testamento es cuando uno de los profetas se casa con una prostituta para dar a conocer y dar a entender un mensaje que viene de parte de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento nos muestra que los profetas a veces hacían ciertas acciones que parecían incoherentes o incomprensibles, pero que tenían como propósito declarar una realidad, declarar algo que estaba por venir. En este caso, pues, cuando nosotros leemos este texto que nos habla sobre la higuera estéril, no cabe duda de que Jesús está haciendo referencia a algo que tiene un sentido más espiritual. Y es así como nosotros debemos entenderlo. Para poder comprender esto, necesitamos el contexto, necesitamos ver qué es lo que estaba pasando. Y eso nos va a dar una pista, una señal de lo que esto quiere decir. Nosotros encontramos que en el capítulo 11, desde el verso 1 en adelante, se declara la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús ha llegado. Estamos ya en los últimos capítulos del libro de Marcos. De aquí solamente nos quedan solo unos 4 o 5 capítulos y se acaba el libro. Estamos ya en la entrada de Jesús a Jerusalén. Y pues lo primero que nosotros vemos ahí es que la gente se acerca y comienza a exaltarlo, a alabarlo, incluso en ese momento de la entrada triunfal a Jerusalén. Sin embargo, al final de este relato hay un detallito que pasa casi desapercibido. En el capítulo 11, en el verso 11, dice el texto bíblico: Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Como que no pasa sin que nosotros le prestemos mucha atención. Simplemente llega, toda la gente está alborotada, todos emocionados, Jesús ha llegado, Hosana al hijo de David, todo algarabía es muy notoria. Pero al último de toda esta escena nos dice que Jesús entró al templo, observó todo lo que podía observar y salió y se fue a Betania. Y al siguiente día, verso 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Ahora, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que está hablando el texto en un sentido espiritual más que material. Vuelvo y repito lo que dije al principio. Cuando estaba ya en Betania, en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro, tranquilamente pudo haber comido. Y de hecho, lo más seguro es que ahí comió. Así que cuando llega a esta parte del camino, ese tener hambre no es un hambre material, sino que es un hambre espiritual. Y pues, ¿qué tipo de hambre espiritual es? Es hambre del reino de Dios. Jesucristo estaba llegando a Jerusalén, estaba llegando a la ciudad santa, estaba en ese momento llegando al lugar donde se supone que el centro de la adoración era Dios. Y en ese momento, cuando está llegando a Jerusalén, lo que encuentra no le gusta. No encuentra el reino de Dios, no encuentra la búsqueda de Dios que él esperaba encontrar en la ciudad santa. Es como llegar a un templo y no encontrar una búsqueda de Dios en quienes están ahí adentro. Eso es lo que Jesús encontró, eso es lo que él observó el día anterior en la noche y lo que le hizo molestarse. No fue la higuera. La higuera simplemente fue un ejemplo que Jesús usó de manera profética para referirse a Jerusalén, para referirse al pueblo de Israel. Ahora pues, con eso podemos tener un poco más claro lo que dice el texto. Dice el verso 13, al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún hijo. Está haciendo todo lo que en el Antiguo Testamento los profetas hacían, toda una especie como de teatralización para mostrar lo que él está queriendo describir por medio de estas palabras y por medio de sus gestos. ¿Qué es lo que hace? Ve una higuera, está llena de hojas, pero no tiene fruto. ¿Y de qué nos sirve una planta que nos dé un montón de hojas, pero que no dé el fruto que nosotros esperamos? No sirve de nada. Y es justamente lo que está pensando Jesús de Jerusalén. Es una ciudad que estaba llena de pompa, que estaba llena de belleza. El templo que había sido construido por Herodes era una colosal manifestación de la gloria de Herodes, no de Dios. Y eso es lo que le indigna a Jesucristo.
ese Jerusalén que él esperaba que fuese el lugar donde Dios fuese exaltado por sobre todas las cosas, es un lugar donde más importancia le ponen al templo de Herodes, es un lugar donde más importancia le ponían a los negocios. Justamente después de esto, en el verso 15 en adelante, nosotros vemos que Jesús se dirige a Jerusalén, al templo, y comienza a purificar el templo, comienza a botar las mesas y todo lo que nosotros sabemos de esta purificación del templo. Esto, pues, es una muestra de que el templo se había vuelto un buen negocio, pero no había nada de búsqueda de Dios. Y por eso Jesucristo lo representa proféticamente como una higuera llena de muchas hojas, llena de mucho colorido, pero sin nada de fruto. Jerusalén era ese lugar lleno de mucha algarabía, lleno de mucha gente, lleno de mucho dinero, pero sin nada de búsqueda de Dios. Ese es el problema que Jesucristo está representando con la higuera estéril. Ese es un problema que, ojo mi hermano, puede llegarnos a pasar a nosotros. Nos podemos llegar a volver muy llenos de actividades, podemos llegarnos a volver personas que tienen todos los elementos de una fe, entre comillas, viva, pero en realidad en nuestro ser no hay una búsqueda real de Dios. Y ese es el gran problema que Jesucristo le indigna. Entonces, lo que Jesús está haciendo es declarando por medio de una imagen propia de los profetas lo que está viendo en Jerusalén. En este sentido, me gustó bastante un pequeño cuadro que encontré mientras estaba estudiando este relato. Encontré un cuadro que me gustó bastante. La mayoría de los cuadros que hablan sobre la higuera estéril solamente vemos a Jesús, los discípulos que están detrás asustados y Jesús mandando una maldición sobre la higuera. La mayoría de los cuadros lo representan así, pero hay uno que me llamó la atención. Vemos a Jesús, vemos la higuera, y en medio de Jesús y la higuera, al fondo, bastante colosal y bastante glorioso, el templo de Jerusalén. Es justamente lo que Jesús tiene en mente. Jesús está haciendo esto como una señal profética de lo que va a pasar con Jerusalén y con toda la religión judía debido a que ellos no han sabido buscar de Dios. El tiempo que Dios les había dado se había acabado y ellos no habían dado su fruto. Es pues, en este sentido, menester que nosotros también empecemos a reconocer la necesidad de que en nuestra vida haya fruto. No sea que también Jesús venga y encuentre que nuestra vida no está dando fruto. Que nosotros también somos como la higuera estéril llena de muchas hojas pero sin fruto de verdad. Lleno de muchos eventos, lleno de muchos conciertos, lleno de muchos libros, pero sin una búsqueda real, profunda y personal de Dios. Así que eso es un llamado de atención a cada uno de nosotros. ¿Realmente buscamos de Dios o solamente estamos llenándonos de hojas? Ese problema le pasó a Jerusalén y eso fue lo que llevó a Jesús a declarar esto. En el verso 14 dice: entonces Jesús le dijo a la higuera, que nadie vuelva a comer fruto de ti. Ahora, algunos estudiosos del texto bíblico dicen algo muy interesante. Dicen que esto no es una maldición, porque ustedes leen en toda la parte del verso 12, 13 y 14 no aparece en ningún momento la palabra maldición, solamente en el título, y recordemos que el título simplemente es puesto por los que imprimen las Biblias para tratar de darle un orden y para que podamos nosotros entender lo que dice el texto bíblico, pero en sí los títulos no fueron dados por Dios. Ahora, entonces el texto, versos 12, 13 y 14, no estaría hablando de una maldición, dicen algunos estudiosos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Lo que aquí encontramos es una profecía, dicen los estudiosos. ¿En qué sentido? Este árbol, que es Jerusalén, no volverá a dar fruto. Por cuanto se le dio tiempo, no supo hacer lo que Dios le mandaba en ese tiempo, pues hasta aquí se acabó. Y ahora empieza el tiempo de la iglesia. Ahora empieza el tiempo en el que Dios ha sembrado una nueva planta, y esta nueva planta es la iglesia de Cristo. Y en ese momento entonces, lo que antes se debía guardar y velar por medio de la ley, para que por medio de la ley se llegase a alcanzar la bendición y la gracia de Dios, hoy de aquí en adelante se va a alcanzar solamente por la gracia de Jesucristo y a través de lo que la iglesia está haciendo. Pero eso también nos plantea, mi hermano, un gran problema, porque
Si Dios no perdonó a la higuera cuando no dio fruto, ¿qué pasará con la iglesia si ésta no da fruto? Es una responsabilidad de ti y de mí que sepamos dar fruto. Fruto de arrepentimiento, dice el texto bíblico. Fruto de crecimiento espiritual. Fruto de búsqueda de Dios y fruto de compartir el Evangelio de Jesucristo. Si no estamos compartiéndolo, si no estamos creciendo, si no estamos abundando en fruto para ofrecerle al Señor, ¿cómo podemos esperar que nuestro trato sea diferente? Nosotros debemos empezar a buscar ese fruto en nuestra vida. Porque si no, llegará el dueño de la viña, mirará que este árbol no está dando fruto y entonces decidirá cortarlo de su huerto. Así que mi hermano, fuertes palabras las que nos enseña Jesús en este texto, pero palabras que son un desafío y una advertencia para cada uno de nosotros. Empecemos a buscar ese fruto. Empecemos a buscar de Dios, empecemos a buscar el arrepentimiento y empecemos a crecer en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. El sordo y el ciego ven cadenas rotas por su poder.